Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Joarieri González Santos y este es mi canal Old School. Bienvenidos. El tema con el que vamos a trabajar el día de hoy es el lenguaje algebraico, pero no vamos a resolver de inmediato las operaciones o los ejercicios. Primero vamos a analizar cuál es su definición y cuáles son las operaciones básicas que puedes llegar a encontrar en este tema. Vamos a identificar cuáles son las maneras en las que se te va a solicitar o se te va a pedir que realices cierto tipo de operación. Por ejemplo, cuáles son las palabras más relacionadas con la suma, con la multiplicación y otras operaciones básicas. Lo primero que vamos a analizar es la definición. El lenguaje algebraico es aquel que utiliza o que se vale de números, de letras y símbolos para expresar de una forma precisa y concisa enunciados en los que se te pide o se te solicita realizar ciertas operaciones matemáticas. Vamos a analizar ahora algunos de los elementos de esta definición. Por ejemplo, nos habla de números, de símbolos y de letras. En los números puede ser cualquier número, el 2, el 5, el 10, el 13, el 44.56. Es común que encontremos números enteros, pero no descartes poder encontrar números decimales. Fracciones, que también las hay, las vamos a identificar, pero las vamos a relacionar un poco más con una de las operaciones básicas. Los símbolos. Aquí nos vamos a referir un poco a los algoritmos de las operaciones básicas. Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Aunque vamos a analizar algunas de las maneras en que se te solicita o se te pide el uso de estas operaciones, aunque no tenga este símbolo, o utilizando alguna otra palabra para indicar lo mismo. También puedes encontrar raíz cuadrada y potencias. Por ejemplo, en este caso tengo el 2 elevado a la tercera potencia, que es lo que me está indicando este pequeño 3 que está sobre y a la derecha de él. En las letras es común que utilicemos letras para representar números, sobre todo aquellos que son desconocidos. Por ejemplo, generalmente se recurre a las últimas tres letras del alfabeto, sobre todo la X, X, Y, Z o X, Y y Z, como tú gustes llamar a la Y o Y. Es posible que también encuentre las tres primeras letras del alfabeto, pero no es esto una limitante. No quiere decir que solamente podamos encontrar esas 6 letras. Puedes llegar a encontrar algunas otras que están en medio del alfabeto. La M, la N también es muy común. O algunas otras dependiendo de la necesidad y de la cantidad de elementos o de números desconocidos que tú necesites o que la operación necesite expresar. Ahora vamos a analizar las operaciones que podemos encontrar y cómo nos las van a solicitar. La primera de ellas es suma. Sabemos que suma es agregar una cantidad a otra, aunque podrías encontrarla con una palabra diferente. Por ejemplo, te pueden decir va a aumentar, mayor que, más grande que o incrementar. Cualquiera de estas palabras o frases son un equivalente a solicitarte una suma. Analicemos de manera rápida los elementos de una suma. Por ejemplo, aquí tengo 2 más 4 es igual a 6. El 2 y el 4, los elementos que se van a agregar uno al otro, son los sumandos. El 6, que es el resultado, se conoce como suma. Es decir, te pueden llegar a solicitar la suma de 2 y 4. Entonces vas a realizar este tipo de operaciones. La resta. Probablemente no encuentres siempre la palabra resta, pero puedes llegar a encontrar las palabras como diferencia, disminuir, puedes encontrar menor que o puedes encontrar pérdida. Todas estas palabras hacen referencia a extraer o restar un número de otro. Por ejemplo, acá tengo 8 menos 3. El resultado es muy sencillo, es 5. El 8, que es el número más grande entre los que se van a restar, es el minuendo. El otro número, el más pequeño, el que vas a extraer del grande, es el sustraendo. Y el resultado, como comúnmente lo llamamos, se define como diferencia. Es decir, si te solicitan la diferencia entre dos números, quiere decir que te están pidiendo una resta. Es importante que recordemos estos términos, chicos,
para poder identificar de una mejor manera aquello que se nos va a solicitar en las operaciones del lenguaje algebraico. Vamos ahora a la multiplicación. En multiplicación podrías encontrar palabras como producto, múltiplo, veces, doble, triple, cuádruple. Por ejemplo, en este tipo de palabras puede ser 6 veces cierto número. Quiere decir que vas a multiplicar algún número por 6. O si te piden el doble, el triple, el cuádruple, pues es multiplicar por 2, por 3, por 4. Acá tengo esta multiplicación. 5 multiplicado por 3. Como te puedes dar cuenta, no estoy utilizando el algoritmo que comúnmente utilizamos para multiplicar, que es la X o signo de por. Aquí estoy utilizando otro recurso. ¿Por qué? Debido a que, como recuerdas en el principio del video, te comenté que vamos a utilizar en el lenguaje algebraico letras, entre ellas la X. Por lo tanto, si utilizamos la X, nos puede provocar una confusión entre si representa un número o si solicita una operación. Bien, hay varios recursos para indicar multiplicación. En un momento vamos a ver cuáles son esos recursos. Aquí tengo 5 por 3 son 15. Los elementos de la multiplicación, el 5 y el 3, el multiplicando y el multiplicador, también se conocen como factores. Y el resultado de una multiplicación se denomina producto. Es decir, si te solicitan el producto de 5 y 3, quiere decir que no los vas a sumar, ni restar, ni dividir, sino que tienes que multiplicarlos. Vamos a ver ahora algunas maneras en las que podemos multiplicar o indicar una multiplicación sin utilizar el signo de por o X. Por ejemplo, tengo aquí dos números encerrados entre paréntesis. Estos dos números indican, debido a los paréntesis que tienen y que los separan, que se están multiplicando. Por lo tanto, el producto de 5 y 6 es 30, es decir, 5 multiplicado por 6. También puedes encontrar que uno de los dos números no tenga paréntesis. En este caso agregué dentro de este paréntesis una letra, pero podría ser el mismo caso de acá. Solamente uno de los dos tener el paréntesis y aún así está indicando una multiplicación. En este caso, el 4 multiplica a los elementos que se encuentran dentro del paréntesis. Incluso aquí puede ser 7b más 2, por ejemplo, y los 2 o 3 o los elementos que se encuentren dentro del paréntesis tendrían que multiplicarse por el 4 debido a que se encuentra fuera del paréntesis y este nos explica o nos indica que hay una multiplicación. Otra forma de encontrar una multiplicación es que un número se encuentre junto a una letra. Por ejemplo, aquí 3x no es el signo de por, chicos. Es una letra que indica que hay un número, pero que todavía no conozco el valor de ese número. Entonces es 3 por el valor de x. Lo común aquí es leerla como 3x. Hasta que no averigües el valor de la letra x, no lo puedes sustituir y realizar la operación. No es necesario que siempre tengas la x. Puede ser cualquier otra letra, por ejemplo 8a, e indica lo mismo que en el caso de 3x. 8a indica que el 8 se va a multiplicar por el valor de a. Cuando yo averigüe el valor de a, voy a multiplicarlo por 8. Ahora vamos al caso de la división, chicos. En la división podemos encontrar palabras relacionadas a esta como cociente, dividido, la razón, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, etc. Quiere decir que vas a dividir un número entre otro. Por ejemplo, aquí, cuando dice mitad, es un número dividido entre 2. Tercera parte, cuarta parte, será entre 3, entre 4, etc. Vamos a analizar una división como comúnmente las hacemos, por lo menos en México, que es el 25 y rodeándolo el signo o algoritmo de división que se llama galera y que comúnmente conocemos como casita. 4. Entonces, esto se lee 25 entre 4. El resultado de esta división es 6. 6 por 4, 24 y me sobra 1. Ahora, los elementos de una división de manera rápida son dentro de la galera el dividendo,
Afuera de ella tenemos al divisor. El resultado es el cociente y el número que nos sobró lo denominamos residuo. Es muy poco probable que encuentres en el lenguaje algebraico una división expresada de esta manera. Incluso este tipo de divisiones que aparece acá tampoco lo vamos a encontrar en el lenguaje algebraico, o por lo menos muy difícilmente. Lo más común que encontraremos es este tipo de expresiones, que es una fracción. ¿Qué quiere decir esta fracción? Quiere decir que el 9 se va a dividir entre 7. Esta línea, la línea fraccionaria, es la que nos va a hacer la función del algoritmo o del signo de división. Podemos encontrar distintas fracciones. Puede ser 3 cuartos y esta también indica que 3 se divide entre 4. Por ejemplo, 10 medios nos indica que 10 se divide entre 2. Bien chicos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que te sea de utilidad en tu trabajo escolar. Si es así, no olvides regalarme un like o sobre todo suscribirte a mi canal. También te pido, si te es posible, que me ayudes a crecer compartiendo mis videos y recomendándolos en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo chicos. Recuerden, esfuércense y estudien.